Muy bien. Acá iniciamos la grabación. ¿Están viendo el slide de fisiopatología? Sí, Bueno, Sí, doctor. bueno, entonces, apendicitis, segunda parte. ¿Está bien? Para que quede grabado. Fisiopatología. Acá, por suerte, se comparte sin problema la fisiopatología. El principal factor es la obstrucción de la luz apendicular. No sé si muchos de los compañeros ya dieron apendicitis o no lograron dar, o la mayoría dio. No, nosotros no habíamos visto ainda. Ah, ya. Bueno, pero otros creo que sí. sí, Bueno, pero nunca está de más ver algunas cosas, ¿verdad? Perfecto. Vamos a avanzar. Principal factor, obstrucción. Y miren aquí, la estrella es el fecalito. Bien, fecalito. Otras causas, recuerden aquí, traté de conseguir esta imagen un poquito más alegre. Miren, hiperplasia linfoidea. Ahora ya saben, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con ahí? Histológicamente, en las capas del apéndice hay acúmulos de folículos linfoides, ¿verdad? Entonces eso puede hiperplasiarse. Y obstruye. El principal mecanismo es obstrucción. Cualquier cosa que obstruye aquí, o apéndice, ¿verdad? Cualquier cosa, ya va a empezar una cadena inflamatoria. Vamos a ver la secuencia. Entonces, principal, fecalito. Semillas, semenchis, ¿verdad? Yo desde que leí la semilla, hace un tiempo, ¿verdad? Siempre como, no con miedo, ¿verdad? Pero cuando estoy comiendo una fruta, algo que tenga semilla, siempre pienso, por ejemplo, a ver, ese mamón, no sé cómo se dice en portugués, mamón, ¿cómo se dice? Papaya puede ser, algo así. Y sandía. melancía, sandía, ¿verdad? Entonces, es una causa. Parásito, neoplasia. Le puse a modo de resumen acá. Ya vieron hablar seguro. Primero hay una obstrucción. ¿Verdad? Eso hace que aumente la presión intraluminal. Aumenta la presión dentro del apéndice. Al aumentar la presión dentro del apéndice, va a obstruir primero la vía linfática, porque sus paredes son más débiles. Después va a obstruir la vena, ¿está bien? Y después va a obstruir la arteria. No sé si da para entender. Entonces, el apéndice tiene una luz. Cuando se obstruye, sigue produciendo, tiene mucosa, tiene secreción, ¿verdad? Sigue produciendo su mucosa normalmente porque tiene que producir, ¿verdad? Pero si está obstruido, eso se va acumulando. Y el apéndice no tiene esa capacidad de distensión. O si no, aguantaría, no sé, más tiempo, pero apenas se va distendiendo y su vascularización empieza a sufrir. Primero la linfática, luego la venosa, luego la arterial. ¿Y por qué esa secuencia? Porque son vasos más débiles, lo que van colabando. No sé si se entiende. Va aumentando la presión, comprime los vasos y ya no tiene buen flujo. Este mecanismo pueden aplicar en muchas otras patologías. Por ejemplo, en una obstrucción intestinal o en una hernia inguinal atascada. Finalmente, miren, termina en la perforación. No sé si escuchaban hablar hernia inguinal atascada, complicada, que se puede perforar. ¿Y cómo es que se perfora? Por el mismo mecanismo. Hay una obstrucción. Si es hernia, por ejemplo, el anillo herniario es lo que obstruye y empieza, el intestino produce igual líquido, va aumentando y no hay dreno, no puede circular ese líquido intestinal, ¿verdad? El contenido, y aumenta de presión. Al aumentar la presión, los vasos que están en las paredes empiezan a sufrir, colapsan, linfáticos, venas, arterias. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Va a isquemizar, ¿verdad? Y eso va a llevar a una perforación. En todo este proceso, las bacterias están felices. ¿Por qué? Porque donde hay estancamiento de líquido o lo que sea, las bacterias proliferan. Ese es un principio en cirugía. Cualquier líquido acumulado, estancado,
tiende a la infección. Un hematoma, por ejemplo, si recibimos un golpe aquí en el brazo, en la pierna, un accidente de tránsito, se forma un hematoma, acúmulo de sangre en una zona. ¿Y qué va a pasar con ese hematoma si dos cosas? Puede reabsorberse solo, se sobreinfecta y ahí queda un hematoma infectado. Por eso siempre a veces drenamos hematomas o ya drenamos hematomas sobreinfectados. No sé si da para entender. Todo líquido, todo éxtasis de líquido en el organismo donde no debería estar, tiende a la infección. Una peritonitis. Puede haber peritonitis aséptica, que no hay un agente infeccioso, ¿verdad? Pero finalmente la peritonitis aséptica tiende a infectarse, porque está acumulado ahí líquido, no sé, un ascites o cosas así. Finalmente, no siempre ocurre, pero está escrito, ¿verdad? Vamos avanzando. Y acá, fases evolutivas. Fases evolutivas. Y acá encontramos ya algunas diferencias, ¿verdad? Por un lado, para reválida, para los amigos de Brasil, era hiperémica, edematosa. Estas son las etapas que va siguiendo el apéndice según esta fisiopatología. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, clásicamente sería así: congestiva, flemonosa, gangrenosa y perforada. ¿Y por qué acá hay tanto? ¿Es otro apéndice, no sé, otra patología? No. Simplemente la primera etapa, las dos primeras etapas, hiperémica y congestiva, corresponden a la congestiva, que usamos más acá. Fibrinosa y flemonosa corresponde a la flemonosa. ¿Está bien? Gangrenosa, a gangrenosa y perforada, por suerte universalmente perforada. Ella está complicado, ella puede ir a una peritonitis inclusive. No sé si da para entender. Entonces, más o menos igual. A grandes rasgos, cuando aumenta la presión intraluminal, primero se obstruye la vía linfática, ahí queda congestivo. Después se obstruye el drenaje venoso, ahí pasa a flemonosa. Después se obstruye la irrigación arterial, ahí empieza a isquemizar, hay una gangrena y finalmente se perfora. Entonces, la apendicitis tiene fases evolutivas. ¿Para qué queremos saber? ¿Por qué? Porque el tratamiento es, bueno, generalmente la apendicectomía. Después voy a hablar de tratamiento porque hay temas que tenemos que aclarar ahí. Pero digo nomás, no es lo mismo operar a un paciente con un apéndice perforado que operar a un paciente con un apéndice congestivo, ¿verdad? Entonces, en las primeras horas es congestivo. Si se actúa rápido, el paciente queda internado 24 horas y ya va en la casa. Inclusive hay estudios que demuestran que en esta etapa se puede hacer tratamiento médico, pero eso es una información muy delicada todavía. No podemos ir hablando ahí en el hospital, apendicitis de 6 horas de evolución, vamos a tratar con antibióticos. No, no podemos hablar así, pero voy a aclararle después cuando demos tratamiento. Ahora quiero que recuerden las etapas: congestiva, flemonosa, gangrenosa, perforada, que es lo que se le va a preguntar aquí, en el hospital, en las prácticas, ¿verdad? Y pueden reforzar este conocimiento aquí. Bueno, avancemos. Apéndice normal, teóricamente más pálido, más pálido. Y acá, miren, simple o catarral, miren lo que es, los términos que hay. Simple, catarral, congestiva, es lo mismo, ¿verdad? Y miren, flemonosa, fibrinosa. Miren cómo acá agrupa, miren. Fibrinosa y flemonosa, acá se agrupa, como le expliqué, ¿verdad? Pero estos son imágenes de internet. Acá quiero que lleven en cuenta. Gangrenosa, por suerte, igual y perforada. Essa flemonosa é a fase supurativa? Sí. Ah, Sí. tá. Por eso le coloqué todos los nombres habidos. Mira, acá está justamente supurada o flemonosa, ¿verdad? Clásicamente son 4 etapas. Clásicamente, mire, catarral o congestiva, lo mismo. Después vamos por la supurada o flemonosa, ¿verdad? Después gangrenosa o necrótica y después perforada. Bueno, vamos a ver después la importancia de estas etapas en el tratamiento, ¿está bien? Y en la evolución. Acuérdense de esto. No sé cuál van a fixar. Pueden fixar acá está. Solo que tiene 2, 3 nombres, entonces puede confundir, pero está todo ahí. Claro, obviamente en la prueba acá yo no le voy a poner, no sé,
fibrinosa o hiperémica. ¿Para qué complicarnos, verdad? Vamos a llevar en cuenta estos 4. Entonces acá, miren, cuando es en menos de 12 horas, se calcula que está en la etapa edematosa o congestiva o catarral. Imagínense, 3 nombres. Difícil de lembrar todo, pero se puede. A mí me gusta congestiva. Congestiva. Entonces, menos de 6 horas. Acá ven la imagen, el fecalito está obstruyendo ahí, ¿verdad? Obstruyendo. Ahí empieza el dolor periumbilical, al inicio, periumbilical. Después de unas horas, aquí dice, ocurre la migración del dolor dentro de esa fase, ¿verdad? Porque después de 1 hora, 3, 4 horas, 6 horas máxima ya va migrando ya el dolor. Claro, a veces hay más, a veces menos, es una media nomás, ¿verdad? Entonces migra y el dolor dice es localizado en fosa ilíaca derecha. Entonces acuérdense, hay una migración, dolor migratorio en la apendicitis. Empieza en epigastrio periumbilical y luego va a fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Por la inervación del plexo celíaco solar empieza ahí. Después, acá, el peritoneo, la apendicitis empieza a inflamar el peritoneo. Por eso le puse este screen de esta imagen. Inflama el peritoneo. Y ahí, cuando el peritoneo se inflama por contigüidad, ¿verdad? Por contacto, ahí es donde el dolor de fosa de región umbilical o periumbilical viene a fosa ilíaca, se hace localizado. Entonces hay 2 tipos de dolor, visceral y somático. O visceral es difuso allá, ¿verdad? Y el otro es localizado. No sé si ya para entender. Siempre dice el paciente, ¿dónde te duele? Y en su inicio dice, ¿cómo empezó el dolor? Y agarra con la mano así y hace este movimiento. No sé si están viendo mi abdomen. Este movimiento, cuando es de origen visceral o difuso, el paciente hace así. Y cuando es localizado o somático, puede apuntar con un dedo. O vos le decís, mostrarme con un dedo dónde te duele. Si es visceral el dolor, va a ser así. Pero si ya es somático, puede apuntar. No sé si se entiende. Puede apuntar, ya es localizado. Entonces, 2 tipos de dolores, visceral y somático. Cuando el apéndice inflamado toca, inflama el peritoneo, ahí se hace localizado. Vamos a ir viendo, vamos a ir profundizando. Dice fase supurativa, dice, miren, ahí está, dice mayor, hay fibrina, miren, fibrina, estas capas blanquecinas, ¿ven? Son fibrinas, ¿verdad? Por eso dice, hay una fase fibrinosa también habla, ¿verdad? ¿Bien? O fibrino-purulenta, es una mixtura de nomenclaturas, ¿verdad? Una mixtura, mira, fibrino-purulenta, otro habla de supurada, ¿verdad? Otro habla de fibrinosa nomás, entonces van a llevar en cuenta flemonosa o supurada, igual nomás. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando operamos el apéndice, se ve, obviamente está más rojo, ¿ven? Esta es la etapa congestiva, ya superó ya. Ahí ya hay plaquitas de pus, ¿ven? ¿Ven? Y en ese momento son donde las bacterias se empiezan a multiplicar más y más. Acá vemos la anatomía que dijimos, que las tenias, este es el ciego, las tenias terminan en la base del apéndice. A veces uno no encuentra el apéndice en un primer intento, entonces tiene que buscar el ciego, tiene que buscar la tenia y ahí llegar a la base del apéndice. La gangrenosa es más fácil de identificar, ya hay necrosis, miren, ya está oscura y isquémico. ¿Ven? La gangrenosa tranquila. Miren, esto puede ocurrir aproximadamente en 18 a 24 horas, una estimativa. Después perforada también es fácil de identificar, ¿por qué? Porque hay una perforación ya ahí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando se perfora? Acá teóricamente entre en 1 y 2 días. A veces aguanta 3 días, depende mucho de la etiología. Teóricamente, este es el fecalito, es como una piedra, un lito de materia fecal, ¿verdad? Una materia fecal compacta, dura, ¿verdad? Por eso es recomendable siempre una buena alimentación, frutas, verduras, ¿verdad? Porque podemos decir que indirectamente una mala alimentación puede llegar a dar una apendicitis. ¿Por qué? Porque estas materias fecales sólidas, compactas, son productos tal vez de una mala alimentación, ¿verdad?
No es lo mismo comer fruta, verdura, fibra, que ayuda al tránsito intestinal y hay menos éstasis y se va liberando, se va liberando. Cuando más permanece nuestra alimentación en el colon, se va resecando. No sé si oyeron hablar una vez de fecaloma. Es como un fecalito, ¿verdad? Pero más grande. Eso ocurre generalmente en ancianos, en personas de edad, y se localiza en colon y en la parte superior del recto. ¿Por qué? Porque el intestino a esa edad ya se vuelve más perezoso. El peristaltismo va disminuyendo y queda más tiempo la materia fecal en el tubo digestivo. Y lembran que el colon, el intestino delgado pasa, el contenido líquido intestinal al colon. Litros, 5 o 6 litros va pasando. Y el colon, su especialidad es absorber de vuelta ese líquido y formar la materia fecal ya más pastosa, más sólida, ¿verdad? Y cuando más tiempo está ahí la materia fecal, obviamente más se va a ir absorbiendo y más compacto y duro queda. Entonces, por eso en los pacientes de edad, el reservorio del colon sigmoide, ¿verdad? Está ahí en la materia fecal y se va deshidratando cada vez más, que queda muy sólido y puede formar un fecaloma. Y después ya no puede salir, crea una obstrucción intestinal. Entonces, de preferencia, si alguien quiere ir al bañero o algo así, de preferencia, ir. Porque si está ahí la materia fecal deshidratándose, fica más duro y todo un problema. No sé si da para entender. Y este es un ejemplo pequeño de ese mecanismo, vamos a decir. Fecalito. La perforación temprana está asociada a la etiología que es el fecalito. Esto es lo que perfora más rápido. Bueno, vamos ya avanzando. No sé si está claro, alguna cosa confusa, pero lembren las etapas principalmente. Diagnóstico, por suerte tenemos un consenso universal todavía, ¿verdad? El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Tanto para Revali aquí, esto le van a preguntar siempre, en cualquier práctica, van con un cirujano ahí, antes de hablar un hoy, antes de cumplimentar, antes de hablar hola, le va a decir, ¿cómo el diagnóstico de la apendicitis? Y siempre quieren escuchar clínico, diagnóstico clínico, ¿verdad? Pero hay una pequeña aclaratoria. Si tiene una historia, un interrogatorio y examen físico característico. Vamos a ir viendo después, ¿verdad? No es que cualquier cosa que duele en fosa ilíaca derecha, apendicitis. No, tiene que ser típico. ¿Y cuál es la historia típica? Acá les rescaté una información importante. Miren un poco esta vertiente. Esto es para reválida, ¿verdad? Y esto es lo que más utilizamos aquí. Cronología de Murphy. Que es el dolor migratorio. Es lo mismo, pero en otras palabras. Una pregunta. Si ustedes ven en una prueba dolor en mesogastrio, ¿qué marcarían? Prácticamente como incorrecto, ¿verdad? ¿Alguien conoce el mesogastrio? Sí. ¿Dónde sería? Artéria umbilical. Excelente. Não é o dolor epigástrico, prof, também? No, también. Pero, ¿recuerdan de abdomen? Sí, justamente esto es una aclaratoria. Porque no sé quién me preguntó, si no, el dolor en epigastro también. Entonces, son temas que tenemos que aclarar. Vamos a intentar aclarar, ¿verdad? Aquí, clásicamente, va en hospital y te preguntan, ¿cómo es la historia típica de un apendicitis? Pueden hablar cronología de Murphy. ¿Qué significa eso? Dolor en epigastrio o periumbilical, difuso, ¿verdad? Por un dolor visceral, por la estimulación del plexo solar, ¿verdad? Náusea o vómito y después el dolor se localiza o migra a fosa ilíaca derecha. Esa es la historia típica. En otras palabras, es lo mismo que está aquí, pero aquí habla de dolor en mesogastrio. Bueno, epigastrio es una zona del abdomen. Región umbilical o mesogastrio es su otro nombre.
y región de hipogastrio. ¿Lembran? Epi significa encima. Hipo significa embaixo. No sé si relaciona ese término. El nervio hipogloso, por ejemplo. Hipo embaixo. Gloso viene de lengua. Lingua. Entonces, el nervio hipogloso termina embaixo de la lengua. Por eso hipo. Y bueno, epicardio. ¿Lembran todo, verdad? Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. ¿Está confuso? No sé. Hay dolor en mesogastrio, que es lo mismo que decir periumbilical, solo que en otras palabras. Tipo cólico, recuerden que es órgano hueco, después se hace continuo, claro, cuando está todo inflamado ya y a punto de perforar ya es continuo, no hay más esa intermitencia. Náusea, vómito, miren, anorexia, no tiene apetito, no quiere saber nada de comida. Este es un dato muy interesante. A veces hay dudas diagnósticas y vos le preguntás al paciente, ¿tiene fome? ¿Quiere comer algo? Y la apendicitis generalmente no tiene hambre, no quiere comer nada, generalmente. Posteriormente migra a fosa ilíaca derecha pasando a carácter continuo. Es el enfoque para reválida. Recuerden, mesogastrio es un término que usan. ¿Ven? También aquí usamos mesogastrio, pero aquí es más frecuente región epigastrio, umbilical y hipogastrio. Recuerden la anatomía, creo que no sé si hablamos de mesogastrio. Siempre decíamos umbilical, epigastrio, hipogastrio, ¿verdad? Entonces, tenemos dos formas diferentes, pero en fin son la misma cosa. Ahí la compañera que me habló, no sé, ¿quién me dijo? Sí, profe, ahora entendi. ¿Vos sos Jessica? Sí, Fala aí, hola doutor, soy Jessica, difícil, pero lembro sua voz, tranquila. gracias, doutor. ¿Y qué quedó aclarado para vos, Jessica? Não, eu entendi que em Paraguai se usa mais a cronologia de Murphy, se eu falar daí que a dor começou em epigástrico ou periumbilical, o paciente tinha náusea, vômito, e depois localiza ele dolor, né? Lá, quando tiver acometimento da peritônio, acaba que o paciente vai localizar seu dolor em fossa ilíaca derecha. E em Brasília é mesogástrico, que é o mesmo que periumbilical, que puedo falar também. Professor, Perfeito, sim. mas não teria que falar Bloomberg positivo também? Claro, pero ese ya es examen físico. Ah, tá. Examen físico. Excelente. Entonces, es así. Vamos a mirar un poco. Es así. Voltamos. Miren por aquí. Diagnóstico clínico. Si tiene interrogatorio o historia le llaman a él, y examen físico característico. Para construir un diagnóstico, primero interrogatorio. Siempre preguntamos, ¿verdad? Preguntamos. El paciente solo fala, y nosotros solo preguntamos. Después pasamos al examen físico, que es Bloomberg positivo. Excelente. Aclarando entonces, tiene que tener una historia y examen físico característico. ¿Cuál es la historia? Sería interrogatorio. Este solo preguntando podemos saber. Y después hay síntomas atípicos. Vamos a ir viendo dispepsia, diarrea. Puede haber diarrea, pero no va a haber una diarrea abundante. O sea, no puede ser una gastroenteritis. ¿Por qué? Porque puede haber una irritación del recto. A veces el apéndice está en localización pélvica, irrita el recto y puede haber pequeñas deposiciones diarreicas, pero no es abundante como se ve por rotavirus y cosas así, no. No va a predominar la diarrea en el cuadro, al menos teóricamente. Claro, si nos estamos viendo, no sé, un paciente inmunodeprimido, vamos por lo clásico, ¿verdad? Alteración habitointestinal, mal estado general, cansancio, ¿verdad? Alteración en la orina. Este es muy interesante. Alteración de la orina. Ustedes saben que ¿cuántas veces vimos análisis de sangre? O sea, cronología de Murphy, Bloomberg positivo, pedimos un laboratorio y sale orina patológica. ¿Qué quiere decir eso? Leucocitos mayor a 3 en orina
hematíes mayor a 1 o 2 en orina y hay una confusión total. A uno piensa que es una infección urinaria, que es un diagnóstico diferencial. Pero ¿saben qué? ¿Cuántas veces operamos pacientes y falábamos en años anteriores? ¿Qué aconteció aquí? Tuvo una apendicitis y a la vez una infección urinaria. Pero está claro que no es dos patologías al mismo tiempo. Es por irritación del uréter y la vejiga que puede salir una orina patológica. Vamos a ir viendo eso. Profe, ¿Sí? não poderia ser, não, quando o apendicite, que diz que é mais grave, quando ele está no retroperitônio? Puede ser. No entendí su pregunta. Não, lá, irritação, né, do uréter. Sí, del Se uréter. tiene apendicite, normalmente ele é retrocecal, né? Pero Tam- ele pode estar no retroperitônio, verdade? Em alguns Sí. casos que é muito mais complicado para hacer la cirurgia. Súper. Vamos a ver después la ubicación del apéndice y si está atrás es un problema. A veces viene con dolor lumbar. Dolor lumbar. Entonces, a veces no es fácil diagnosticar. Excelente. Acá le pido una ayuda a los amigos brasileros. ¿Qué me puede traducir esta palabra? Historia clínica más examen físico, acurácia de 95%. Sería una afirmativa. Precisão. Certeza, precisão. Idoneidade. Qué bueno, ya. Mira, acurácia y precisión. Ahí es que yo pienso en los amigos, ¿verdad? De Brasil, que el tema de idioma puede ser terrible. Una palabra puede hacer reprobar vocês. Una palabra que no. Miren, acurácia significa eficacia. Espectacular. Por eso dejé ahí ese, porque pensaba preguntar mismo. Bien, yo me voy allá, voy a hacer examen de revalida, por ejemplo, y encuentro esa palabra, acurácia. Puf. Y si sé que es eficaz, marco esa respuesta. Y si no sé, no sé. Y aquí, el cronología Murphy se presenta un 55% de los casos. Ven cómo se resalta, interrogatorio y examen físico va hasta un 95% de precisión. Interesante. Para reválida, 2/3 son típicas. Aquí decimos que la cronología de Murphy, 55%, aparece en 55% de los casos. Entonces, más o menos estamos igual. No se preocupe que en la prueba no voy a preguntar este y este, no. Voy a aclarar, si pongo cronología de Murphy, estamos queriendo saber que 55%. ¿Qué significa eso? De cada 10 pacientes que tienen apendicitis, 5 o 6 van a tener ese dolor migratorio que inicia en epigastro, periumbilical y que mira, a veces puede venir con dolor directamente en fosa ilíaca derecha. O sea, no es que la cronología se presenta en todos, ¿está bien? Y este es lo que es interesante. Bueno, ahora vamos con lo que el compañero quería oír ya, examen físico. Examen físico. Acá en vermelho siempre lo que enfocan reválida, ¿verdad? Dolor o plastrón, dice, que es una masa palpable en el punto de McBurney, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el punto de McBurney, ¿verdad? Yo reservaría este término plastrón porque este ya es una complicación evolutiva de la apendicitis, pero este enfoque llevan en cuenta, ¿verdad? Para reválida, pero bueno, yo me reservaría porque este término ya es otra entidad. Me gustaría más solamente decir dolor en fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, ¿verdad? Defensa muscular y Bloomberg. Esto es lo que más o menos tienen que saber, ¿verdad? Y miren vos aquí, Bloomberg, mismo compañero estaba preguntando por Bloomberg. Y miren vos el enfoque, es dolor a la descompresión brusca o DB positivo. Así se lleva en cuenta también para reválida. Directamente dolor a la descompresión brusca o te ponen DB positivo. Y ahí vos se piensa, estudié mucho apendicitis, pero ¿qué significa DB positivo? ¿Verdad?
Entonces son conceptos. DV positivo es lo que decimos como Bloomberg, dolor a la descompresión brusca. Creo que da para entender. Dice, sin aprendizaje temas en varios años de reválida, no se preocupen los amigos paraguayos que van a hacer su prueba aquí. Son conocimientos que son la misma cosa, solo los enfoques nomás estamos cambiando. Bloomberg, un clásico universal. Punto de McBurney es la unión, una línea entre la espina ilíaca, entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, ¿verdad? Se divide en tres tercios: tercio medial, tercio medio y tercio lateral. En la unión del tercio medio y tercio lateral, ahí está el punto de McBurney. Es el punto de máximo dolor, teóricamente hablando, en la apendicitis. ¿Ve cómo ya hablamos de punto? No es más ese dolor difuso, a ella es localizado ya. Con un dedo puede mostrar al paciente dónde le duele. Entonces, signo de Bloomberg, dolor a la descompresión. No es apretando. Claro que duele a la palpación superficial y profunda, pero al retirar bruscamente, ahí duele más. Eso indica que hay un proceso inflamatorio ahí y se asocia con apendicitis. Pero otra patología que inflama el peritoneo también puede dar Bloomberg. O sea que no es que es sagrado. Por eso dice, no es que dice apendicitis, si tiene Bloomberg, 100% diagnosticado. No habla, nadie habla de eso. Siempre una mezcla de interrogatorio y examen físico. Y Bloomberg es el clásico. Lembro cuando estaba en la residencia, me estaba formando, estaba R1, y a veces es difícil de ver, preguntar, ¿verdad? De decidir una cirugía. Y lembro que mis residentes superiores me decían, ¿tenés historia clínica característico y tenés Bloomberg positivo? Y si le decía así, bueno, Bloomberg positivo te autoriza a hacer la cirugía. Entonces, son conceptos de la gran importancia de Bloomberg, ¿verdad? Inclusive con una historia y con Bloomberg podemos decidir, ¿verdad? Importante para las pruebas prácticas, ¿verdad? Llevar en cuenta que Bloomberg es solamente en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. Dice que en las prácticas no es que tenemos que ir directo a descomprimir Bloomberg. Bloomberg positivo, apendicitis. No, igual hay que explorar los otros cuadrantes, todo el abdomen. ¿Para qué? Para descartar otra afección como una peritonitis. ¿Se entiende? Peritonitis es dolor a la descompresión brusca en todos los cuadrantes. Entonces, un paciente puede estar con una peritonitis por varias etiologías, una perforación de úlcera gástrica o duodenal, da una peritonitis generalizada. Perfecto. Y si nosotros vamos solo en fosa ilíaca a hacer la descompresión, Bloomberg positivo. Pero no, tenemos que hacer en todos, ¿verdad? Tal vez sea otra cosa. No sé si se explica. Entonces, en la prueba práctica, acá y allá, explorar todo. Claro, de preferencia, explorar lejos del dolor. Si te dice, me duele en fosa ilíaca derecha, no vamos a apertar directamente en fosa ilíaca derecha. Bueno, no sé si está explicado este. Vamos a avanzar. Robson, otro clásico. En la práctica hospitalaria, en mi práctica personal, Bloomberg siempre está, bueno, ponerle un 90 y pico %. Robson también siempre está en un alto porcentaje. Nada es 100%, pero siempre está. ¿Qué significa esto? No sé si ya vieron hablar. Cuando se comprime, cuando se palpa aquí la fosa ilíaca izquierda, duele en fosa ilíaca derecha. ¿Y cómo es que magia es esa? Es por esto. El desplazamiento de los gases hacia el ciego. Entonces, al apretar el colon sigmoide aquí, desplaza los gases y va a distender el ciego, y con el apéndice inflamado, eso estimula el dolor. Lembran que distensión, isquemia,
espasmos son lo que causan dolor en el tubo digestivo. Creo que hablamos ya alguna vez de eso. Entonces, apretamos, miren cómo es, con mano plena o el puño, no es con un dedo, es apretar ahí con un puño, obviamente progresivo, no es para dar un puño, ¿verdad? Y con la mano plena. Y generalmente yo encuentro positivo, siempre duele. Voy a apretar ahí y el paciente dice, demuestra dolor. Y le preguntaba, ¿dónde te duele? ¿Acá donde aprieto o dónde? Y siempre muestra que le duele. Voy a apretar aquí en el lado izquierdo y muestra que le duele el lado derecho. Signo de Robson. Otro signo de Lenander. Aquí, allá, por todas partes, se usa poco en la práctica. Pero está escrito, disociación axilorrectal. ¿Qué quiere decir eso? La temperatura rectal es mayor a más de 1 grado que la axilar. Por ejemplo, tiene, no sé, 37 grados aquí o 38 grados, 37.5 aquí en la axila y en el recto tiene 38.5. Hay una disociación. O sea que, ¿por qué? Porque hay un proceso inflamatorio ahí en la pelvis. Por ejemplo, en la apendicitis. ¿Alguien ya oyó hablar de este? Seguro que por ahí. Pero ¿quién va a colocar un termómetro ahí en el recto del paciente y ahí no? Lastimosa, en la práctica no. Eu acho que só serve para cair na prova, professor. Esa es muy buena. Esa. Agradezco que vale un poquito así también, porque si no yo parece que estoy hablando acá. Pero podemos hacer así intervenciones cortas. ¿Qué les parece? Como ahora el compañero faló. Gracias. Si no, que a veces quiero dormir. Intervenciones cortas puede ser. No así extendido, porque si no va a haber un problema, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Para la prueba, exactamente. El signo de Summer dice hiperestesia en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Hiperestesia. Esto yo busqué, ¿verdad? Pero quiero que recuerden este nomás. Hiperestesia, que es el enfoque Reval, ¿verdad? Hiperestesia nomás. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy sensible en la fosa ilíaca. Por ejemplo, palpación superficial, mano de escultor. Una pregunta, si palpamos superficialmente el abdomen, ¿va a doler o no va a doler? No tiene por qué doler. Un frote así, ¿por qué va a doler? Si duele, es porque está hipersensible. Hay una hiperestesia y se presenta en la apendicitis o en algún proceso inflamatorio ahí, ¿verdad? Hiperestesia. Claro, entonces hay dolor a la palpación superficial y profunda en la apendicitis. Este signo en la apendicitis, miren, dolor a la compresión en fosa ilíaca derecha cuando se solicita al paciente elevar el miembro inferior derecho. En la práctica no solemos hacer, ¿verdad? Pero están en los temas de Revalia por ahí, ¿verdad? En los cursos, a modo de información. Claro, si es una apendicitis, sí o sí va a doler, ¿verdad? Si apretamos, ella va a doler mismo. Y si elevamos, más ainda. Pero vamos por otro, otro también que encontré por ahí, puño percusión. Miren vos, yo probé, testé en los pacientes y no salió positivo en ninguém. Inclusive tenía apendicitis, pero no. Miren, puño percusión en el calcáneo. Vamos a ver si tenemos una imagen para usar acá. Acá. Vamos a esta imagen. La pierna extendida y puño percusión en el calcáneo acá. Dar unos golpes, puño percusión. Y duele en fosa ilíaca derecha, si es un apendicitis. Probé en todos y en ninguém salió positivo. Por eso que tem signos estrellas. Para mí, Bloomberg y Robson son los que más frecuentemente se encuentran. Y mira, hay más. Signo de Dumpy. Este también, disculpe, mire, interesante, en la práctica siempre está presente. Le decimos al paciente que simule una tos y le duele en fosa ilíaca derecha. Es muy interesante. Signo obturador, van a oír hablar, miren, se hace una rotación interna del músculo, ¿ya? El músculo acá flexión
se hace una rotación interna. No sé si da para entender la imagen. Aquí este viene para acá y este va para allá. Una rotación interna, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se ve signo de obturador y del psoas. Obturador y psoas. Justo lo que Jessica estaba hablando también, obturador y psoas ya es cuando es una apendicitis retrocecal. ¿Por qué? Porque miren, acá está el músculo obturador, no sé si lembran, hueso coxal, foramen obturador, membrana obturatriz. Por dentro está el músculo obturador interno y por fuera el obturador externo. Entonces, si el paciente está más atrás, retrocecal, se inflama y puede irritar acá al músculo y duele cuando se hace el movimiento, ¿verdad? No sé si da para entender. Entonces, obturador y psoas, lo único que se pregunta en el examen siempre es que es para irritación de retroperitoneo, atrás, cuando la apendicitis es retrocecal. Vamos a ver después la apendicitis cómo es retrocecal. Signo del psoas, miren lo que es. Esto es práctica, por eso cirugía es teórico-práctica. Vamos a ir viendo en la práctica. Se coloca el paciente en decúbito lateral izquierdo y se extiende para atrás, miren. Vamos a leer que dice dolor en la flexión activa del muslo, contra la resistencia, dice, con el paciente de decúbito lateral. Así como está en esta imagen. Ahí. Y llevamos para atrás. El psoas, lembren acá, el músculo psoas se inserta en la columna lumbar y va en el fémur, en el trocánter menor. Lembren, el músculo iliosoas. Se llama signo del psoas o signo del iliosoas. Igual, porque es una mixtura de psoas y ilíaco, ¿verdad? Vamos a avanzar. ¿Cuántos minutos estamos pasando? Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Híjole, tengo bastante todavía acá. Vamos a terminar los signos. Signo del psoas. Acá hay lo interesante. Recordar signos específicos de otras enfermedades. ¿Está bien? No todo lo que duele en fosa ilíaca va a ser un problema abdominal. Lembra esa clasificación. Dolor, enfermedades sistémicas de repercusión abdominal. Enfermedades torácicas de repercusión abdominal. Después, enfermedad abdominal médica. Y después están las patologías abdominales quirúrgicas, que son inflamatorios, obstructivos, hemorrágicos, ya saben, ¿verdad? Entonces, investigar neumonía de base, puede ser colecistitis, pielonefritis, ¿verdad? Un infarto, una enfermedad inflamatoria pélvica que es ginecológico, alteración del ovario, ¿verdad? Cisto de ovario roto, hernia inguinal y crural también se describe que puede doler ahí, y muchas cosas más, torsión testicular, hay muchos. Siempre tenemos que investigar entonces los signos de las otras patologías. Y ahí habla de signo de Giordano, ya vieron hablar seguro, dolor, o sea, puño percusión renal o puño percusión lumbar. Se coloca, se hace un golpe ahí, a nivel de está ahí en la costilla número 12, después están acá los músculos de la columna, erectores de la columna, tiene un borde lateral, y ahí en ese ángulo, encima de la cresta ilíaca, ahí se hace con el borde cubital, puede ser abierto o fechado, su nombre dice puño percusión, dar unos golpes, si duele, puede ser que sea un problema renal, una pielonefritis, un cálculo renal, ¿verdad? Y acá le puse esta imagen, cuando es algo renal urinario, el dolor tiene este comportamiento, duele en la región lumbar, pero irradia hasta la región genital. Ese es un dato importante para llevar en cuenta para diagnóstico diferencial, ¿verdad? Claro, no es que solo esto va a ser diagnóstico, interrogatorio, examen físico, ya saben. Signo de Murphy, es que sigue poniendo una imagen ahí. Ese es cuando se comprime aquí, en el punto vesicular, ¿verdad? Que es reborde costal con una línea medio clavicular, ahí mismo se hace una palpación ahí y se le pide al paciente inspirar. Al inspirar, el diafragma baja el hígado y la vesícula, y como la palpación está aquí, esa vesícula desciende y toca por la mano, o sea que la mano le palpa, le comprime ahí, y el paciente detiene la respiración. O sea, signo de Murphy sería la detención brusca de la inspiración. El paciente, pero a la palpación en el punto vesicular, uno palpa ahí y le pide al paciente inspirar. El paciente inspira, y cuando la vesícula desciende y toca ahí por la mano, ahí el paciente detiene la respiración.
No puede más, para de inspirar. Inspira, se queda ahí. ¿Por qué? Porque tiene dolor, porque la vesícula toca la mano. Y eso indica una colecistitis. Vamos a ir viendo después. Fuerza a todos. Creo que ya está un poquito largo la aula. Mediante interrogatorio, examen físico, debemos confirmar. Cuadro clínico según la localización. Esto es lo que la compañera Jessica ya estaba hablando también. Miren, toda la ubicación que puede tener el apéndice. La punta es lo que va a ir para todos los lados. La base siempre está donde termina la tenia. ¿Está bien? La base está tranquilo. La punta es que tiene cualquier destino. ¿Ven? La punta. Y una de ellas es retrocecal, atrás del ciego. Para algunos es el más frecuente. Y miren qué locura este apéndice, ¿verdad? Miren, puede estar a cualquier lado, ya saben ya. Profe, ¿Sí? em uma gestante estaria onde, mais ou menos, o apêndice? Qué buena pregunta, Jessica. Vamos, le voy a mostrar. Excelente. Miren, una vez operó un apéndice subhepático. Lembro demasiado bien. Operamos a Burney y no encontré. Tuve que meter mi brazo metí en el abdomen. Allá toqué la vesícula, fígado y de ahí puse el apéndice. Lembro muy bien cuando era residente. Solo uno me tocó operar subhepático. También ya operamos aquí en una hernia umbilical, ahí entró el apéndice. Y también ya operamos acá en fosa ilíaca izquierda. En fin, vamos a ver la pregunta. Acá está. Jessica quería saber. Coloqué en color rosa mismo para indicar que es en mujer, ¿verdad? Miren, bien linda ahí, rosa. Espero que le gusten. Miren lo que es. La evolución de la apendicitis, de su localización, según va evolucionando la gravidez. Punto de Maburney, ya saben, ombligo, espina ilíaca anterior superior, la unión del tercio medio con el tercio lateral. Y miren cómo se va desplazando y la punta va girando en sentido antihorario. Es súper interesante en la embarazada la localización. Vamos a otra imagen. Aquí vemos otra localización. Acá está el punto de McBurney, miren. Una línea que va al ombligo, a la espina ilíaca y acá. Entonces, esto va migrando, ¿verdad? Entonces, cambios en la posición del apéndice durante el embarazo, se observa su ascenso, va ascendiendo, y rotación de la punta, acuérdense, la punta, en sentido antihorario. Entonces, vamos a resumir. A modo práctico, en el primer trimestre está en fosa ilíaca derecha. En el segundo trimestre ya va en el flanco. Y en el tercer trimestre, en el hipocondrio. Entonces, resumiendo, primer trimestre, fosa ilíaca. Segundo trimestre, flanco. Tercer trimestre, hipocondrio. Tanto así que se puede confundir con una colecistitis, ¿verdad? Pero si es embarazada, tenemos que pensar en todo. Este es un... Doutor, qual o risco de uma apêndice para o feto? Da perca de um aborto, no caso? Excelente pregunta. Hay un porcentaje que justamente le registré aquí. A ver, hay un porcentaje de óbito, ¿verdad? Materno infantil. Un ratito. Le voy a mostrar. Hay un porcentaje, no es que operamos nomás ya cualquier embarazada. Claro, se tiene que operar, pero un ratito, disculpen. Opa, acá voy a presentar para responder ese porcentaje. No es alto. ¿Están viendo apéndice 2? Sí, profe. Solamente nomás para hablar de lo que me preguntó la compañera. Disculpen. Un ratito. Para ver ese porcentaje nomás que justamente yo puse acá. Un minuto. Acá está. Interesante dato. Justamente lo que me preguntó. La frecuencia de óbito fetal
después de la apendicectomía normal en paciente embarazada es de 4%. ¿Vieron lo que? Y el riesgo de parto prematuro es de 10%. Estos son, no es alto, ¿verdad? Y la fuente es Schwartz, para que tenga, ¿verdad? Si ven otro porcentaje pueden ver, pero la fuente es Schwartz. Entonces, ¿qué indica esto? Que no es que una apendicitis entramos, operamos, no, hay riesgos de óbito, ¿verdad? Hay riesgos. Y mira, inclusive un parto prematuro. O sea que, imagínense, una mujer que está embarazada, ya es mismo no es fácil, ¿verdad? Y presentar otra vez uma apendicite. Doutor, para a mulher embaraçada, então, o primeiro e segundo trimestre seria melhor ou pior para operar, ou é o terceiro? Generalmente, en el primer semestre no es bueno porque ahí estamos ante la embriogénesis ainda. Puede haber un óbito, como un aborto inclusive, o un parto prematuro. Lo ideal es cuando esté cuando más fuerte está el bebé, mejor sobrevida. Doctor, Entonces, ¿sí? ¿ya hizo esa cirugía en la embarazada? ¿Vos? Sí, ya operé ya. Y sobrevivieron todos. Es tremendo porque necesitamos un ayudante. Disculpen, ¿están viendo este que dice fin primera parte? Sí, doutor. Sim. Bueno. Es tremendo porque un ayudante tiene que mover el útero. El útero ocupa todo. Y un ayudante tiene que estar pulsando útero. Por suerte el útero es móvil. Y mueve para el lado izquierdo y ahí se puede operar. Ya me tocó operar y da gusto. No es muy complicado. El diagnóstico sí lo que es complicado. Pues, ¿quién quiere operar a una embarazada? Imagínate, tiene que ser certero el diagnóstico. Entonces, esos datos le puedo pasar. Tal vez en ginecología, de repente, vamos profundizando, ¿verdad? Doutor, mas aí no diagnóstico, você faz exames complementares? Quais exames fariam para ter o diagnóstico certeiro? Excelente pregunta. ¿Faría un rayo X? Pregunta. No. Em gestante, não. Ah, Tomografia, Muy bien. a ressonância. ¿Faríamos una tomografía? em gestante não, pero em outros pacientes sim. Excelente. Entonces, ¿qué faríamos? Uma ressonância ou uma eco. Primero resonancia, una eco. Y si la ecografía es inconcluso o dubidoso, pasamos a la resonancia. Entonces, vamos a ver, el siguiente tema es método auxiliar de diagnóstico. Vamos a ver todos los tipos de pacientes. Tenemos que llevar en cuenta que no podemos hacer un estudio que emite una radiación, ¿verdad? Una radiación, no, rayo X, por ejemplo, evitar por las consecuencias que inclusive puede llegar a óbito o cambio de alteración celular, cosas así, ¿verdad? Entonces, no, lo ideal es no usar radiación en embarazadas. Entonces, interrogatorio, interrogatorio, examen físico, allá tenemos una gran ayuda. Después vamos por laboratorio y ultrasonido de preferencia para embarazar. Pero vamos a avanzar y ya llegamos a eso. Podemos pasar posiciones, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Acá una explicación. Vamos a llegar a la imagen. Ese es muy interesante es saber qué usar. Ya veo que tienen buena base mismo. Ya están bien, perfecto. Evolución natural. No sé si están cansados. Não, profe. Bueno. No, doutor. ¿Una hora? Professor, o senhor vai falar da apendicectomia branca? Sí, vamos a hablar. Vamos a comentar, ¿verdad?
Ok. Básicamente es operar pensando como apendicitis y no encontrar nada, encontrar el apéndice sano. Ese sería apendicitis blanca o en blanco. Vamos a hablar, vamos a nombrar ahí, sin problema, en tratamiento. No sé si quieren respirar un poco. Puede ser, doctor, unos 5 o 10 minutos. Puede Bueno, ser. justamente falta, vamos a avanzar hasta exámenes complementarios, ¿está bien? Vamos a avanzar hasta ahí. Bueno, vamos a descansar nomás. ¿Para qué desesperarnos todo, verdad? Vamos a descansar. Sí, não tem desespero, prof. ¿Qué? Doctor, dale. Tranquilo, prof. Vamos a respirar, Tranquilo, páchara. vamos a relajar. ¿Sabe qué es el problema? Tenemos poco tiempo, o sea, y ese me tiene muy acelerado. O sea. No sé si da para aprender, pero yo estoy falando por terminar el programa y no sé. Solo me avisa, me detiene, me pregunta. Bueno, voy a detener la grabación. Esto fue entonces segunda parte de apendicitis.